Buenos días, ¿cómo amaneciste? Ya buenos días los de la semana porque se nos acaba. Es viernes, es 19 de junio, estamos frente a un fin de semana en México de mucha celebración y en muchas partes del mundo. Sé que nuestros amigos en Estados Unidos que nos sintonizan, ya sea por el 95.1 FM en Austin o bien por toda la plataforma digital, en las aplicaciones como TuneIn o que nos ven y nos siguen por www.radiomujer.com.mx y claro, por supuesto, nuestros amigos que nos siguen en Guadalajara, Jalisco, México, en donde transmitimos y elaboramos este programa con mucho gusto. Celebraremos el Día del Padre el próximo domingo y es un motivo que nos ha tenido pues ocupados para hablar de ellos, de los señores, para tenerlos aquí incluso dando testimonio de la experiencia de la paternidad, porque nosotros podemos hablar mil cosas. Hemos incluso hecho el ejercicio de preguntarles a los hijos cómo ven a su papá, qué tanto lo conocen, saben qué le gusta, saben cuando se enoja, cómo se enoja, pero saben cuando está feliz, cuál es su expresión, o qué es lo que más lo pone feliz. Hoy vamos a hablar de papás y te invito por supuesto a que nos compartas la experiencia tuya, aunque seas un adulto, hombre o mujer, de tu papá, porque a fin de cuentas estas historias nos van formando también. Las que vemos en el cine nos tocan, ¿no? Los papás de película. Ayer yo compartía con nuestras amigas del Facebook estas figuras tan emblemáticas de papás que a través de Hollywood y todo lo que nos ha dejado, pues también nos han acompañado. El papá que se disfraza de niñera, el papá de Nemo que lo busca hasta donde puede, el padre de El Rey León, ¿no? Por ejemplo, hay muchos actores que han interpretado estos papeles, estos roles que nos han tocado. ¿Cuál es tu papá de película favorito? Y por supuesto, si tu papá, que no es de película, es el favorito, platícanos de él. Está en cabina con nosotros hoy un amigo que es papá y que en otras ocasiones nos ha acompañado en el programa y ya hasta empezaba a conformar un club de fans de Marco Collins. Así que le pedí que antes de que se extinguiera o antes de que se olvidaran de él, regresara con nosotros. Bienvenido, Marco, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por haberme invitado de nuevo. Eres muy famoso y te podrían invitar en algún programa que hable de mercadotecnia, de publicidad, de comunicación, porque pues su vida laboral lo ha hecho distinguirse justo en ese campo, ¿no? Ahora, cuando tú llegas a tu casa, pues no eres Marco el que hace las campañas de publicidad más famosas que hacen que las marcas vendan más y más y más. Tú eres papá. Cuando llegas a tu casa o cuando vas a la escuela por tus hijos, ellos no saben todos los títulos que tienes, ¿o sí? No, la verdad es que no lo saben. Ya ahorita con la edad que tienen empiezan a descubrir qué es lo que hago, a qué me dedico. Pero en casa soy papi. Me gustaría que me dijeran de otra manera. Mucho tiempo me dijeron Marco, como me gusta. Como yo llamo a mi papá, así con un apodo que él tiene. Ajá. Como a mí se me hace muy personal. Pero ahorita ya con la edad que tienen, ahorita el mayor de mis hijos tiene 10 años, ya empieza a descubrir qué es lo que hago, ya empieza a querer tomar una cámara, por ejemplo, y pedirme, oye, ¿esto qué hace? ¿Y cómo le hago aquí? Y empieza a tomar fotos, empiezo a verme en él, como yo también me descubrí en una cierta edad haciendo lo que me gustaba hacer con mi papá. Hace 10 años te estrenaste como papá. Sí, exacto. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo te ha transformado? Sí, mucho, todo. Ha habido un cambio porque, pues primero éramos Leti y yo, Leti mi esposa. Después empezamos con la búsqueda de tener un hijo, nos tardamos, la verdad es que no fue fácil para nosotros lograr la paternidad, pero sí cambia radicalmente la vida, pues es despertar en la madrugada sin una razón aparente. A veces cuando estás estrenándote como papá te levantas simplemente para ver si está respirando tu hijo, ya hay una preocupación que no sabías que existía. ¿Tú en algún momento de esos primeros momentos, días, semanas, meses, pensaste, híjole, ¿cómo es ser papá? O sea, ¿qué me toca? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Por dónde le hago? ¿O simplemente pues te dejaste y respondiste al llamado de tu hijo? Ciertamente el llamado de tu hijo es lo que más te enseña. Yo lo veía fácil porque pues siempre vi a mi papá, siempre lo tuve cerca, gracias a Dios él siempre estuvo presente. Entonces descubres la figura paterna que siempre está a tu lado, que nunca te falla, entonces dices tú, pues es fácil, yo quiero hacerlo. Cuando te toca estar enfrente de tu hijo es cuando te das cuenta de todo lo que tienes que agradecerle a tu papá.
Es muy bonito. Sí, fíjate que sucede ahorita pensando en ese momento en el que uno no vio, bueno, mejor dicho, uno no recuerda a su papá, a menos de que tengas una extraordinaria memoria más allá de lo normal, no recuerdas a tu papá en esos primeros días en los que fuiste bebé. No sabes, a menos de que te hayan contado, si se levantaba en la noche, si te cambiaba el pañal, si te daba el biberón o te acompañaba ahí mientras mamá te amamantaba. Pues eso no lo recuerdas como una imagen, no lo sabes. No, lo único que tienes son pláticas con tu mamá o con él mismo que te contaba, cuando estabas chiquito hacías esto, o yo hacía contigo. Pero no, en realidad creo que imágenes vagas tengo como de los 3 años en adelante. Claro, porque de los 3 años en adelante es cuando el cerebro de un niño puede recordar, ¿no? Ah, muy bien. Sí, por eso te digo que a menos de que tenga uno una maravillosa y extraordinaria alienígena memoria, entonces pues quiere te vas decir a acordar quiere de los decir que primeros estoy días. dentro de del porcentaje normal. Así es, a menos de que te hagan una hipnosis, vas a ir inútero Sí, a tus memorias, ¿no? Pero en efecto, te soltaste a vivir la experiencia. Ahorita que regresemos a la pausa comercial, le voy a pedir a las mamás que están escuchándonos que me ayuden con esta entrevista, porque sé que muchas de ellas admiran a un papá que no tiene límites para hacer muchas de las actividades que parece que son de maternaje, o sea, peinar a los niños, darles de desayunar, sobarles, curarles la costra, cocinarles. Hay muchos roles que en esos años pues se combinan perfectamente entre papá y mamá, pero que aún hay hombres a los que están de alguna manera reacios a entrar a esa parte. Después de la pausa platicamos más de los papás. Gracias, porque de fin de cuentas estamos buscando estas voces de los papás que nos escuchan en Radio Mujer. Y en efecto, si tú nos estás escuchando, te voy a dar un número de celular, que es un WhatsApp, por el cual nos puedes enviar tu mensaje desde tu smartphone, desde tu teléfono. Es el número 333-822-3208. Sí, también nos puedes llamar por teléfono, nuestros teléfonos siguen funcionando, pero no sé si has visto que también en los hogares ya cada vez ya llamamos menos por este artefacto de teléfono que antes tenía cable, ahora ya no lo tiene, inalámbrico, cada vez más modernos, pero se van olvidando ahí en las oficinas. Antes tenía un disco. Sí, antes, ¿te acuerdas que tenía el dial, no? Le dabas vueltita. Bueno, si a ti te parece más sencillo, pues entonces mándanos un texto. Ya lo hizo antes de la invitación, ya entró y saludó Raimundo, y me da mucho gusto darle la bienvenida a todos los papás que nos escuchan a diario y que a veces pues se quedan haciendo sus 1000 cosas que hacen igual que las mamás que nos escuchan, pero que digamos que no les mueve mucho comunicarse porque escuchan Club de Mamás y dicen, no, pues ese no es mi lugar, ¿verdad? Pero hoy está dedicado a ustedes, entonces bienvenidos como siempre, pero además me gustaría que también los escucháramos, los leyéramos. Gracias. Raimundo dice, mi experiencia con mi papá fue muy buena, fue un papá muy presente, él es mi ejemplo a seguir como papá. Muchas gracias. Hoy estamos platicando con un papá, Marco Collins, nos apoya en Club de Mamás en algunas áreas precisamente de la promoción, de la publicidad. Lo conozco, siempre le he admirado que así como tiene tiempo para atender a sus clientes, tiene tiempo para atender a sus hijos, es decir, los integra a su dinámica. Si estás en una junta, pues haces todo lo posible porque se termine esa junta justo antes de poder tener el tiempo de tomar tu auto e ir a recoger a tus hijos a la escuela. Sí, eso es algo que me he organizado mucho para poder hacer porque es el momento que tengo con ellos. O sea, si no provoco yo ir con ellos al colegio, difícilmente puedo convivir más tiempo en el día. Entonces, hay que organizarse. La verdad es que es complicado. Mucha gente tiene ahora el miedo. Estamos leyendo aquí un artículo del periódico que dice que los papás estamos en peligro de extinción. Y sí es cierto, mucha gente tiene miedo. O sea, dicen que les quitan desde el dinero hasta el tiempo. Como que se quedan con esa idea, pero no, la verdad es que el valor es va mucho más allá de las cosas materiales. ¿Tú crees que tu vida se ha enriquecido gracias a la llegada de tus hijos? Sí, muchísimo. O sea, mi madurez que he alcanzado ahorita se debe a que ya soy papá, que ya las responsabilidades se van incrementando y ellos son parte de esa responsabilidad mía. ¿Te gusta la adrenalina entonces? Sí, la verdad es muy divertido, la verdad sí,
se pierde el miedo, o sea, es como cualquier cosa. El miedo ya es que es uno de los mayores obstáculos. Entonces sí tenías miedo. Te da miedo cuando ya dice la prueba que es positiva. O sea, ¿te dio miedo cuando Leti te dijo, ¿qué crees? Ahora sí. Sí, es el miedo al cambio. O sea, sí es difícil dar un cambio, pero pues la verdad es que muchas veces aceptándolo y provocándolo es ya el mayor paso. Después viene ya van a ser, o sea, de que ya están las contracciones, ahí empieza un miedo diferente, como que superaste el primero, y ya viste la panza y dices tú, muy bien, ya estamos del otro lado. Pero no, cuando empiezan las contracciones y cosas que no estabas preparado tampoco, a pesar de que hay muchos cursos que nos enseñan, empieza un miedo diferente porque ya es su llegada inminente. Ya tenerlo en brazos como que aplaca todo ese miedo. La verdad es que sí es muy, muy, muy bonito, la verdad. Cambia la vida en ese momento. Y luego ya te relajas y la primera vez que se enferma te vuelve a dar miedo. Sí, te vuelve a dar miedo. Son experiencias nuevas. Yo creo que todo lo nuevo te pone con los pelos de nervios. Bueno, cuando escuchamos a Marco, las mamás estamos de acuerdo en que entonces se parece mucho la experiencia de los papás, no vamos a generalizar, pero se parece mucho a lo que muchas como nosotras mamás sentimos. Es decir, parece que las mamás ya sabemos cómo es esto de criar hijos, pero la verdad es que la primera vez, pues no sabemos tampoco, estamos igual que ustedes. Sí, estaba pensando en eso, venía pensando hace un momento, porque sí es cierto que nosotros no seríamos papás sin ustedes, pero la mamá creo que con la prueba positiva ya se convierte en mamá, o sea, ella ya cambió en ese momento, y nosotros pueden pasar 10 años y no nos hemos convertido en padres. O sea, sí he visto casos en que dices tú, no, pues este no es el papá del niño, a pesar de que biológicamente dice lo contrario, pero nosotros podemos seguir nuestra vida sin ser padres. O sea, padres creo que es por convicción, no biológicamente como la mamá la tiene un poquito más fácil. Nosotros tenemos que crear la imagen de padre, tenemos que darnos el tiempo y hacer que ellos nos quieran, porque a ustedes ya nacen queriéndolas, ya nacen pegados, ya nacen unidos. ¿Ves? Leti sí va a ser un club de fans aquí, ¿eh? A ver, lo que quieres decir también, Marco, entonces es que podríamos pensar en tenerles un poco más de paciencia a los hombres, a los que parece que no les ha caído el 20 todavía, o los que no se han querido o no se han sabido involucrar también a la par con mamá de una crianza que exige muchas cosas, porque si bien es divertido y te nutre y te enriquece tu vida, pues hay que ponerle tiempo, atención, hay que estar ahí. Sí, ¿no? Hay que prepararse también, leer, ir a conferencias, talleres, actualizarse como en el trabajo. Sí. Hay muchas teorías, por ejemplo, los que dicen, no, pues hazte amigo de tu hijo, pero pues es tu hijo, no vas a ser su amigo. Yo sí soy empático con esa teoría, porque a los padres que he visto que son amigos, pues más bien los veo como con el síndrome de Peter Pan, que dicen, de que como que ya los papás que son de su generación no los aceptan, y entonces quieren integrarse con la generación de abajo de los hijos y no están ni allá ni acá. No, y bueno, si te pones a pensar no en ellos como adultos, si te pones a pensar en sus hijos, pues les está faltando una figura de autoridad, un límite, ¿no? Esta persona que si bien adoras, te quiere, lo quieres, pues es el que te va a marcar, por ahí no. Sí, no, y más que límites es el que te da la figura paterna, o sea, ¿cómo voy a ser? ¿Cómo quiero ser? Ya después de eso, pues viene, bueno, ahorita eres niño, te pongo tus límites de niño, ahorita ya eres un adolescente, tus límites de adolescente. Pero sí es muy necesario, digo, todos los estudios ahorita que se presentan van con la teoría de que el papá es muy importante en cierta etapa, con las mujeres en una etapa más adelante, con los hijos, creo que lo mencionan de 5 a 15 años, que es importantísimo que esté el papá presente. Y hemos visto, o sea, las generaciones de ahorita, que hay muchas leyes que te facilitan los divorcios y las separaciones, y sin miramientos abandones a tus hijos, pero estamos viendo el resultado, o sea, hay más violencia, hay más delincuentes. Una vez me mandaron un mensaje que decía, pues es que vamos empezando en casa, los delincuentes esos salieron de una casa. Entonces sí es de poner la atención, o sea, los papás podemos hacer mucho. No vamos a dejarle esto a ningún partido político, no vamos a dejárselo a las autoridades, vamos haciendo lo que nos corresponde. Si nosotros educamos a nuestros hijos, nuestros hijos no tienen por qué entrar a ninguna banda de delincuentes si ellos están convencidos de que no quieren ser delincuentes. Si en su casa tienen un buen ejemplo,
lógicamente va a ser más difícil que puedan corromperse para algún lado de los que nosotros estamos tratando de evitar. Si hubieras venido hace un mes, yo votaba por ti. Te tardaste, Marco. Bueno, estamos platicando de cómo se es papá. Yo qué voy a saber si soy mamá, ¿verdad? Pero no puedo negar que me atrae mucho, así como cuando voy por la calle y voy viendo a las mamás y a los bebés, pues claro que mi atención la traen los señores cuando están empujando una carreola, cuando llegan a las guarderías con su mochilota o con su pañalerota, ¿no? Llegan a recoger a sus hijos o los llevan con ellos a su trabajo, están interactuando con ellos. Los consejos técnicos que nos llevamos a la oficina un momento. Por supuesto, los asistentes, ¿no? Que tienen y que a fin de cuentas, igual que nosotras, pues están viendo a ver cómo acomodan, ¿no? No hay una regla, no hay una receta concreta de cómo hacerlo. Está la voluntad, la vocación que mencionaba nuestro invitado y me gustaría saber, ¿tú qué opinas? ¿Cuál ha sido tu gran reto quizá a vencer en el tema de ser papá o de ser el papá que tú quieres ser? Porque también es cierto que se va uno construyendo. ¿Cómo te has construido o cómo has visto que el papá de tus hijos se ha ido construyendo poco a poco? O con calma o con prisa. Después de la pausa comercial leemos también sus mensajes en el WhatsApp. Mándanos el tuyo al 333-822-3208 o entra a nuestras redes sociales, Facebook Mujer El Sexto Sentido, Twitter Radio Mujer 1040. Regresamos después de esta pausa comercial. Como este programa está dedicado a los papás, pues comencemos desde el principio. Y ayer surgió este tema que ya había brincado cuando hablábamos del parto humanizado y de que tuviéramos más sensibilidad para el bebé que va a nacer, pero para los protagonistas, que en este caso, si bien él es el estelar o la estelar, papá y mamá, pues lo están trayendo al mundo. Y enfocados, por supuesto, en garantizar salud y plena atención a la mamá, se nos olvida el papá. Entonces también desde ahí tendríamos que reivindicar el papel del papá. Ahorita me dirá Marco, nuestro invitado, lo que él opina y lo que tú que me estás escuchando también piensas al respecto. Decíamos, y aquí hubo una queja de por qué en los hospitales, cuando menos en los públicos, porque eso ocurre principalmente ahí, no se les permite la entrada a los papás en el momento del nacimiento, a la sala de parto, al quirófano. No se le permite la entrada a los papás. Sigue estando prohibido. Ya el papá verá a su hijo con su esposa una vez que haya nacido, 4, 5, 6 horas después, que le permitan en el horario de visitas estar ahí, ¿no? Se va a perder y ya se perdieron todos ellos que acompañaron a sus mujeres a estos hospitales y las tuvieron que dejar ahí en la entrada hasta ahí, besito, despedida y ya no puedes entrar más allá de esta experiencia, por supuesto, de acompañar a tu mujer en dar a luz a tu hijo. Hay muchos muy afortunados que pudieron parir las mujeres a sus hijos en un hospital privado y que por supuesto ellos participaron, se vistieron de doctores, acompañaron al médico, parecían los asistentes, pediatras, neonatólogos que fueron los primeros casi que tomaron en sus manos al bebé cuando nacía. Hay muchos que no se han despegado de ahí, de ese momento. El primer baño fue con las manos de papá, casi. Ahí han estado esas primeras horas que hablamos en muchos programas de lo importante que son para crear un vínculo también con el hijo. Y por supuesto todo lo que sucede después. Hablo de esos primeros días, semanas y meses. Y con ello voy a una nota del asunto de la licencia de paternidad, que también aquí en México pues estamos en pañales. ¿Cuántos días se tomaron los señores de trabajo para poder acompañar a sus mujeres porque habían tenido a su bebé? Les pregunto. Y se tomaron porque no creo que se los hayan regalado. Según la empresa en la que trabajes, la relación que mantengas con tus jefes y por supuesto la confianza, pues obtendrás unos días, a veces con goce de sueldo, a veces sin él, para poder acompañar, estar ahí y resolver lo que haya que resolver con la llegada de un hijo. En Europa la licencia de paternidad que existe como tal, que es compartida con la madre, puede llegar hasta los 3 años.
O sea, tú dirás, ¿se ausentan 3 años de su trabajo para criar al hijo? Pues sí. Claro, compartida puede ser que entonces son 6 meses y 6 meses, puede ser que no son los 3 años, puede ser que nada más sea 1, o puede ser que sea a medio tiempo. Están abiertos a las negociaciones de la combinación del trabajo y el hogar, porque se sabe y se reconoce lo importante que es el papel del papá ahí. Al principio, pues para contener a mamá y que mamá pueda maternar a ese bebé y que él lo esté acompañando. Claro, tú dirás que tan mal estamos, tan mal, porque pues si lo comparas con 3 años, pues ni a las mamás en México se les da 3 años para poder criar a su hijo y poder regresar después al trabajo. Son 40 días después del parto, lo que tienes por derecho siendo una madre trabajadora, y después pues arréglatelas porque pues hay que regresar a trabajar. Bueno, la intención, digamos, de las empresas en México es que sí se les ofrezca a los papás un beneficio. Si les preguntan, están dispuestas a darles a sus empleados una mejor licencia de paternidad. Están indicando, el 56%, de acuerdo a un estudio que te comparto, de estas empresas, indicó que 7 días sería una buena mejora. Para el 31% lo ideal serían 14 días. Y finalmente el 13% indicó que deberían ser 21 días, lo que contemplara la licencia de paternidad, para que el hombre pudiera disfrutar con su esposa la llegada del nuevo integrante de la familia. Es muy amplio este tema, por eso solo nos quedamos aquí. En el 2014 la Cámara de Diputados aprobó otorgar un permiso de paternidad de 5 días laborables con goce de sueldo a los trabajadores por el nacimiento de sus hijos y por la adopción de un menor, si este era el caso. Nos vamos a quedar aquí, seguiremos tomando en cuenta estos temas. Y Marco, ¿tú qué opinas? La verdad es que sí es necesario. Simplemente por el hecho de que mamá no está al 100%. O sea, ella, lo que se otorga aquí por ley, pues son los 40 días, o es la cuarentena prácticamente, o sea, solamente el tiempo que biológicamente ella parece que está regresando a la normalidad. Sí es importante, o sea, con el hecho de que la mujer empieza con su puerperio y empiezan el trastorno de hormonas, ya en ese sentido, o sea, ya necesita apoyo. Generalmente aquí está pues la abuelita, la mamá, generalmente de la mamá, pero sí es importantísimo el apoyo de ellos. Mencionaste algo muy importante que es la vinculación. Si alguien de los que escuchan ha tomado cursos de psicoprofilaxis antes de tener a sus hijos, pues sabe a qué nos referimos, sabe la importancia de que el acercamiento, el primer acercamiento después de nacer sea con los papás, conocen esa importancia. Generalmente aquí, como tú lo dices, pues los hospitales no te permiten ni siquiera el acceso del papá, entonces ya va perdiéndose ahí ese encanto del que hemos hablado tanto ahorita, de el primer abrazo, del llanto. A mí me pasó algo muy curioso con mi primer hijo, bueno, lo experimenté con todos los hijos. Tuvimos 4, perdimos a uno que murió, pero al hablarles, recién nacidos, identifican tu voz. El primer niño, el más grande, dejó de llorar. Cuando escuchó mi voz dejó de llorar. Ya ves que los niños pues generalmente ya con el frío, la luz y todo empiezan así como que a incomodarse y lloran. El primer instante cuando escuchó mi voz dejó de llorar y empezó a buscar. O sea, ¿de dónde viene esa voz? La conozco. Como que esa imagen me queda de su rostro. Algo muy similar me pasó con los demás niños. O sea, sí hay una identificación cuando te escuchan en el vientre materno, cuando les hablas, incluso música que les pongas, la verdad es que sí la identifican. Hagan el experimento si nos escucha alguna embarazada que el papá se acerque, le hable. Incluso hay muchas teorías que dicen que la voz masculina es la que más se identifica por lo grave de la voz. Hagan el experimento de que le hablen mucho y cuando nazca acérquense con ellos y háblenle al oído o de cerca, van a ver que sí los identifica. Es algo muy padre. La verdad es que sí, la vinculación es muy importante. Estoy a favor de que se le permita a los empleados tener esa disponibilidad. Nosotros lo hemos hecho en la oficina. Así como te digo, pues no hay muchos que se animen ahorita a ser padres. No les vas a dar 3 años, ¿verdad? Estamos en pláticas, estamos negociando. No, sí les hemos permitido que algunos días falten a la oficina porque sabemos, nosotros... ¿Son papás? Sí, los socios fuimos los que primero tuvimos hijos. Entonces, cuando algunos del personal empezó a tener a sus hijos, pues sí le permitimos que también apoyaran a sus esposas. Y
con esa conciencia, pues, porque sabes lo que se goza, no fue por decir, es un derecho, era como, tú también gózalo, ve con tu esposa y tu hijo. A mí me gustaría saber, solo porque soy muy metiche, si las empresas que presumen de su gran calificación de socialmente responsables, realmente lo son también para con sus empleados, hombres y mujeres, en este sentido, porque si todo el mundo hablamos de hay que reconstruir el tejido social y en efecto que pues la cosa empieza en casa, porque si no empieza en casa, pues al rato vemos las consecuencias de todo el entorno tremendo que tenemos, pero pues todos somos responsables también de ello, ¿no? En sensibilizarnos, no estoy diciendo déjelo ir a su casa cuando quiera, pues no, obviamente hay reglas en los trabajos también para cumplir, pero creo que un hombre, hablando de los papás, estable emocionalmente hablando en el tema de su familia y sus hijos, va a ser un hombre que te va a producir mejor en tu trabajo, ¿no? Claro, cuando alguien más con feliz. quien vas a poder contar como empleado. Papás, les estamos regalando un libro, un muy buen libro de Eduardo Aguilar Kubli. Está aquí con nosotros el ejemplar de obsequio. Sana a tus hijos emocionalmente con el poder de la palabra, para que si vas a estar con ellos les hables también. Así que va de regalo para, ojalá tuviéramos muchos ejemplares, tenemos uno, pero al final del programa le voy a pedir a Marco que al azar tome uno de los nombres que han llegado, de los mensajes, llamadas y participación que tenemos hoy en Club de Mamás de Radio Mujer. Regresamos después de esta pausa. Vamos a llorar, porque si dejan toda la canción, sí lloramos. A mí hay una frase que me gusta con relación al Día del Padre. Un piano no hace a un hombre pianista. Un hijo no hace a un hombre padre. Efectivamente es lo que platicamos. Hay que trabajarle. Que para nosotros es más difícil porque nosotros en el parto no nos convertimos en padres. O sea, nos convertimos en padres cuando somos eso, cuando la palabra nos llena a nosotros. Podría ser que nos empiecen a decir papá, papi, y a lo mejor ahí empieza nuestra paternidad. O sea, sí, las nuevas generaciones ahora también participamos en el cambio de pañales. Antes yo escuchaba que no era una tarea muy femenina, era de las mamás. Pero no, ahora ya he platicado con muchísimos, creo que todos mis amigos lo han hecho alguna vez, si no es que en la primera oportunidad, si no es que lo hacemos por turnos a veces de que estoy ocupada, tú, o te toca, el negociado, el acuerdo, negociado te toca ahora porque voy a hacer esto. Entonces participamos de manera un poquito ya más directa, más personal, de cómo eran las generaciones. Hay muchísimos libros que hablan ahora de, por ejemplo, de los hijos tiranos, que ahora ellos son los que nos mandan, pero es porque sí hay un cambio, hay una participación más directa de nosotros. En una ocasión estaba yo en la cola de las tortillas y volteé para adelante y eran puros señores y para atrás puros señores y nos pusimos a platicar de eso, de que oye, pues es que antes nosotros no hacíamos eso y ya empezó con que no, es que yo los pañales y yo ahora hago esto, y mis papás no, qué esperanza. Y es cierto, o sea, sí nos involucramos más. Tenemos mucha información, a veces nos enredamos de tanta información que hay muchísimas teorías, una corriente dice esto, otra dice esto, otro. Y la crítica social, ¿no? Que va a apuntar al papá que está en la fila de las tortillas como un mandilón, cuando en realidad es un hombre maduro que está perfectamente sensibilizado de lo que requiere y cuál es su papel en casa, con los hijos, en la familia. Y que no lo hace menos hombre ir a las tortillas, ¿no? Que participa en la familia, que no es nada más el que yo gano el dinero y ya con eso ya estoy dentro. A mí me tocaba, por ejemplo, en esa ocasión estaban en kinder mis hijos y yo pasaba por ellos, pasaba las tortillas, luego a casa. Y era una rutina que me gustaba, pues porque así fue como empecé a definirlo y a buscarlo y a provocar seguir con ellos ahora que están en primaria, participando con ellos. Me he involucrado en sus salones con alguna comisión para participar ahí directamente con ellos, ahora a lo mejor más directamente en el colegio, pero todo con miras a que ellos me vean, o sea, que vean que estoy en su entorno también, que no nada más voy en la mañana, los dejo y en la tarde los recojo. Ahora estoy tratando de involucrarme, busco los espacios. A veces me dice una amiga, ay, es que tú siempre tienes tiempo de mandarme fotos de tus hijos. No, pues a veces me pongo en la madrugada, las bajo y las comparto, porque me doy el tiempo. O sea, si no me acuesto a la 1, 2 de la mañana, pues mi familia a lo mejor no tendría oportunidad de ver fotos de mis hijos, porque con las rutinas difícilmente te detienes a estar compartiéndolo. Ahora ya hay más herramientas, pero hay que darse tiempo.
no es tan fácil. Marco, déjame leerte y a todos los que nos escuchan, porque también se han dado el tiempo para comunicarse con sus mensajes, principalmente, bueno, por WhatsApp, pero ya sabes, nos puedes llamar, puedes, por supuesto, entrar a nuestra página, conocer el programa y, bueno, mantenerte cerquita en nuestras redes sociales durante todo el día, si tú quieres. Dice, mi esposo es un papá muy padre, cariñoso, atento, ayuda a cuidar y atender las necesidades de sus hijos. Es un amor, dice Erika Asensio. Muchas gracias, estás participando por el libro también. La señora Leti, esposa y madre de los hijos de nuestro invitado, que además hacen una pareja lindísima, pues claro que se pronuncia como la super fan de Marco. Muchas gracias, Leti, por estar ahí también escuchando. Ya te tocará a ti venir aquí y confirmarnos a ver si es cierto. Para que vea que no es tan fácil. Sí. No, bueno, seguramente ver de cerca esto que tú nos platicas sin ánimo de presunción, sino simplemente como algo que haces todos los días, ¿no? Sí, no, y hay algo padre. Ahorita que la mencionas a ella, siempre se ha mencionado que para ser un buen papá hay que ser un buen esposo. Entonces, que lo que vean tus hijos sea el ejemplo. La comunicación no verbal en cierta edad de los niños es lo que ellos perciben con mayor facilidad. Yo escuché a una psicóloga que mencionaba que era el 70% de lo que ellos aprendían, la comunicación no verbal de los padres. Entonces no es tanto cómo les estés diciendo que ellos tienen que ser, sino ponerle el ejemplo de cómo deben de comportarse. Si quieres que sean unas personas respetuosas, pues que te vean a ti ser respetuoso. Si quieres que sean amorosos, pues tienen que verte a ti ser amoroso con tu esposa. Bien, buenos días. Dice, soy mamá de un niño de 1 año y he visto cómo mi esposo ha cambiado sus hábitos para mejorar y su motivación ha sido convertirse en padre. Él me dice que quiere ser el mejor ejemplo posible para su hijo. Eso es ser papá, dice ella. Muchas gracias y también por la anotación que nos hiciste, la corrección de la página. Ya están trabajando en ello. Muy amable, muchas gracias. Acuérdense que estamos estrenando página web de radiomujer.com.mx para que entren y pues también nos ayuden si ven algo que le falta o que le sobra, pues comuníquelo por favor aquí a través de esta plataforma. Saludos, tengo, bueno, ya fue de una mamá soltera, dice, saludos. Y qué importante es saber cómo comunicarme con los hijos, más aún cuando uno es primeriza. Este libro también está para ustedes con mucho gusto. Yo dije los papás que se comuniquen, pero será al azar, así que si sale mamá o papá ganador de este libro, pues bienvenido. Gloria Cristina, gracias. Dice, yo tengo un gran esposo y magnífico padre de mis hijos. Es lo que escriben positivamente en el programa. Saludos, saludos también participa. Mi esposo es un gran padre, dice otra mamá, Nora. Dice, mi niña tiene 7 años, me dijo, mamá, hasta eso que escogiste muy bien por el papá que tengo. Me dio mucha risa su comentario, pero tiene toda la razón. Yo lo amo, le doy gracias a Dios porque es un excelente papá. Muchas gracias por presumirlo aquí con nosotros. Participas también Álvaro Martínez, que bueno, dice, qué bueno que se acordaron de los papás. Muchas gracias. Todos los días, Álvaro, solo que bueno, no. La mayoría del tiempo en Club de Mamás, ¿sabes de qué estamos hablando? De los niños y de las niñas. Ni te creas que hay entre mujeres. No, hay programas aquí en Radio Mujer para hablar del rímel y de las finanzas de las mujeres y de que se nos olvidan las cosas. Pero aquí en Club de Mamás hablamos de los hijos. Entonces, por supuesto que más de una vez a la semana estamos hablando de los papás. Entonces, ojalá que puedan escuchar más de ustedes este programa y que lo sigan a través de nuestra página de Facebook. Ya Marco le dio like al Facebook de Club de Mamás, así que quiero saber si hay otros papás que se van a pronunciar de esta manera. Quiero agradecerles a Toño Oregel en controles de audio esta mañana, que es el papá de todas nosotras, porque es la imagen masculina de Radio Mujer que necesitamos todas para crecer. Y está también nuestra querida productora nueva, Donají Castro. No es que sea nueva, es nueva en Club de Mamás, pero nos hizo hace rato una agenda muy linda. Ojalá que pases un fin de semana también muy bueno. En los teléfonos nos auxilió Jessy Orozco y en las cámaras César Paz, papá también. Felicidades por el domingo, César, y a todos los papás que nos escuchan. A mi papá le mando un abrazo y un beso. Creo que me podría estar escuchando. Y por supuesto, muchas gracias por todo, papá. Gracias, Marco, por venir. Y espero que no sea la última vez. ¿Nos das el nombre del ganador, por favor? Al azar, así ya, 5, 4, 3, 2, 1. Necesitamos el nombre en este instante. Será Adriana Arellano Valadez. Para que se lo regale o se quede con él el libro. Muchas gracias. Feliz fin de semana.